Buenos días, mi nombre es Carlos Díaz. Actualmente estoy en la Fundación Universitaria Católica del Norte y voy a explicar el tema de la introducción a la lógica basada en los escritos de Irving Copy. Para esto encontramos el proceso de la lógica. Conlleva un proceso de proposiciones, argumentos deductivos e inductivos y a procesos de validez y verdad, entendiendo que la lógica es el proceso de las formas de pensamiento estudiadas desde el punto de vista de la estructura, que conllevan a un proceso de proposiciones que están enunciadas con un valor de verdad o falso y pueden clasificarse también con argumentos y el argumento por el cual mediante razonamos se intenta expresar esa validez o esa tesis, idea que queremos transmitir, encontrando de esta manera argumentos deductivos e inductivos, el cual el deductivo deriva de las premisas, es decir, la particularidad que deduce una o varias generalizaciones, y los inductivos que se caracterizan por pautas observadas en casos particulares. De ahí que encontramos un proceso de validez, que estas son propiedades que tienen los argumentos cuando las premisas implican la conclusión, y la verdad, que es la correspondencia entre lo que se expresa y la realidad, en una concordancia entre el lenguaje y la realidad extralingüística. Para entender mejor este proceso vamos a tomar las dos láminas donde dice: prefiero causar molestias diciendo la verdad que causar admiración contando mentiras. En la siguiente lámina dice: la verdad no mancha los labios de quien la dice, pero sí la conciencia de quien la oculta. Si analizamos de fondo, se resalta ese proceso lógico de proposición, de argumento, tanto deductivo e inductivo, de validez y de verdad. Pasando así al siguiente tema del análisis de los argumentos, el parafraseo y diagramas y el reconocimiento de argumentos. De ahí que el parafraseo nos permite volver a redactar lo que hemos leído o aprendido con nuestras propias palabras sin distorsionar el significado, y al parafrasear es importante hacer que el lector sienta que estamos entendiendo el tema y que lo que se está transmitiendo es correctamente. De ahí que el proceso de diagrama es el método que nos va a permitir documentar la forma exacta de cada dato o sistema, incluyendo y procesando y dando a entender con nuestras palabras esa salida de los datos. Para esto encontramos el reconocimiento de los argumentos, que nos permiten tener indicadores de conclusión, indicadores de premisas, argumentos en contexto, en forma no declarativa, no enunciada y explicaciones. De ahí que tenemos como las palabras como conectores para los argumentos enunciados como a, ante, bajo, con, contra, de, desde, siguientes. También tenemos argumentos conectores como el señor que está pensando, donde dice arguments, donde están los argumentos en los engranajes con colores diferentes, pero que están correlacionados captando las ideas. O las personas que están mirándose en los rostros uno a otro, están en diferentes posiciones, pero están entendiendo los enunciados y los están transmitiendo el uno al otro. O igualmente la persona que está tratando de leer, entender la idea y se le prende el bombillo para transmitir el conocimiento, o la interacción de las premisas, como vemos arriba, la parte superior, donde están las verdades, las creencias, el conocimiento como forma de premisa en forma de interacción de conjuntos. De ahí que pasamos al proceso de la lógica informal, donde este proceso de la lógica informal nos lleva a decir que se dedica principalmente a diferenciar entre las formas correctas e incorrectas en que se desarrolla el lenguaje y el pensamiento cotidiano, por la manera del lenguaje, de las disputas o las definiciones, ya que el lenguaje cumple una función emotiva o neutral, las disputas nos llevan a ese proceso de batalla o de lucha, y las definiciones es todo ese proceso que nos lleva a un propósito para poder explicar ciertas proposiciones en consecuencia de las mismas, o a persuadir sustancialmente dependiendo del significado que se le dé. Por ejemplo, en estas tres láminas vemos en la del desarrollo del lenguaje que utilizamos el sonido, las palabras, las frases para darnos a entender y dar esa expresión. El proceso de disputa lo vemos en la lámina de la mitad, donde vemos 2 años diferentes, en 1969 y el 2009, donde se utiliza el mismo lenguaje que dice qué notas son estas, y en 1969 se le da la connotación de reclamo de hacia el niño, pero en el caso de 2009 se le da esa connotación de reclamo hacia la profesora. Se está haciendo un proceso eh, de disputa, un lenguaje primero neutral en el 69, emotivo,
pero ya en la siguiente se da un lenguaje de disputa hacia la profesora, un lenguaje no tan neutral y un lenguaje emotivo, pero de reclamo hacia la docente. Y es el mismo contexto, entonces cambia. Y en el tema de las definiciones vemos muchas aclaratorias con el tema del desarrollo del lenguaje o de las reclamo de las notas o en el tema de los saludos. Vemos que se desprende un lenguaje de un saludo con hola, pero lo van a entender las siguientes o las diferentes culturas, con hello o con arameo, hebreo, francés, alemán, sabiendo el contexto y cómo lo vamos a definir o cómo lo vamos a disputar en esa lógica informal. De ahí que pasamos también al proceso de las falacias, encontrando las diferentes falacias, donde vamos a encontrar y a entender que una falacia es un argumento que parece válido, pero que en muchos casos no lo es, y teniendo falacias de la relevancia, de inducción deficiente, de presuposición, de ambigüedad, donde encontramos que esas falacias, por ejemplo, deficiente, son las que son muy débiles para dar una conclusión, las de relevancia que consisten en apelar a premisas irrelevantes para dar fe a una conclusión o desacreditarla, o falacias de ambigüedad que se cometen por mal uso o abuso del lenguaje. Por ejemplo, de argumento o ambigüedad encontramos donde dice respeto, por favor, se trata de una costumbre muy antigua y el señor cocinando al otro señor en el caldero, o en el del ladrón al lado que dice, sin duda elige usted la mejor opción, libremente le recuerdo. Entonces la señora está entregando su cartera con su dinero. También encontramos arriba donde dice, alguien que viste tan mal no puede tener la razón. Ahí está un argumento y dice ella, no. En la siguiente del lado dice, pendiente, resbaladiza. Si no haces lo que quiero, se hundirá la empresa, después el sector y por último toda la economía. Y el señor dice, no. Abajo está la otra que dice, me da igual tu microscopio. Las bacterias no existen, mira lo que dice en este video. Entonces vemos cómo las falacias cumplen un rol en lo cotidiano y debemos entender este tema ya que es muy importante, es muy aproximado en lo que hacemos en nuestras ciencias exactas, en las prácticas. También pasamos a ese proceso de lógica clásica, entendido que se caracteriza por utilizar un lenguaje formalizado o simbólico para evitar ambigüedades. Estudia las formas del pensamiento para darle validez formal al conocimiento, es decir, se refiere a los principios formales del razonamiento aproximado. Para esto encontramos el tema de los silogismos. Y planteo acá en la primera lámina que dice, ¿qué son los silogismos? A, son falacias. B, son razonamientos deductivos. C, son aquellas que se componen de clases, sujeto y predicado. D, son mentefactos. En sí son la B, son razonamientos deductivos que nos van a llevar a tener premisas mayores, premisas menores, para pasar después a una conclusión. De ahí que pasamos a ese proceso de la lógica moderna, donde la lógica moderna denomina la lógica simbólica o matemática. Esta lógica se basa en la aplicación de símbolos por medio de tablas de verdad que nos permiten ver lo verdadero o falso que son las versiones de una acción. Encontramos métodos de deducción en este tema, encontramos también teorías de cuantificación en las ciencias exactas y lo mejor que nos puede dar a entender es acá, donde dice, encontramos una hipótesis y luego vamos a una deducción. En la siguiente hay unas teorías, leyes, modelos, hay una contrastación, luego una inducción y vuelve y se repite los hechos y la realidad abajo. Para entender todo esto lo podemos ver en los procesos de ingeniería, donde hay una estructura, donde se deben hacer una caracterización de planos para llegar a entender primero un plano y luego así aplicarlo en una estructura. Igualmente en un proceso contable, estadístico, financiero, donde se debe plasmar en el papel o en un programa sistemático para entregar un producto más elaborado y más entendible en un extracto de un banco, puede ser, o en un extracto de una cartera de compra, en un leasing donde van cada uno de los datos especificados a un cliente, pero que ya se ha hecho un proceso contable, un proceso más formal, más estructurado para entender esa lógica hoy en día moderna y de los datos sistematizados. Gracias por su atención. Quiero terminar con esta frase donde dice la lógica te llevará desde A hasta B. La imaginación te llevará a todas partes. Esto lo dice Albert Einstein. Muchas gracias por su atención.